Para algunos, un avión es vacaciones. Para otros, es la última opción. Migrar no siempre es elegir, a veces es sobrevivir. ¿Sabías que más de 300 millones de personas viven hoy en un país distinto al que nacieron? Estas son cifras muy impactantes. Para que se dé una idea, el estadio más grande del mundo es el Estadio Rungrado Primero de Mayo, con una capacidad de 150.000 personas. Es decir, tendríamos que tener alrededor de 2.000 estadios para abarcar las personas que viven hoy en un país distinto al que nacieron. ¿Te has preguntado por qué la gente deja todo atrás? ¿O qué pasa con los países que pierden o reciben millones de personas? Pues bien, primero que nada debemos de entender qué es la migración y cuáles son sus orígenes. La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro del mismo país o cruzando fronteras. Si cambias de ciudad en tu mismo país, se le llama migración interna. Y si cambias entre países, se llama migración internacional. Y esto puede ser de manera voluntaria, es decir, por decisión propia, o forzada, ya sea por guerras, persecución o desastres naturales. Un dato muy curioso es que en promedio, una de cada 30 personas en el mundo es migrante. Y bien, ¿cuándo surgió la migración? La migración no es nueva, de hecho, es tan antigua como el ser humano. Hace más de 60.000 años, nuestros ancestros salieron de África buscando comida, agua y seguridad. Desde entonces, hemos migrado por todos los motivos posibles. Alguno de estos ejemplos históricos puede ser en el siglo XIX, que millones de europeos emigraron a América, o lo que está pasando actualmente, guerras en Siria, pobreza en Centroamérica, crisis en Venezuela, etc. La migración ha acompañado todas las etapas de la historia y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces, ¿por qué migra la gente? Algunos de los motivos principales de la migración son, por ejemplo, los económicos, por falta de trabajo, bajos salarios, pobreza. Otros aspectos son los sociales, ya sea por violencia, inseguridad, discriminación. Otros aspectos pueden ser políticos, ya que puede que haya gobiernos autoritarios, persecuciones, etcétera. También otros aspectos pueden ser ambientales, ya sea por sequías, huracanes, incendios, en general desastres naturales. Otro motivo que normalmente pasa mucho son los educativos o personales, ya sea por estudios, amor, salud, etcétera. Un ejemplo actual es que más de 7 millones de venezolanos han salido de su país por la crisis social y económica. La migración no es solo por necesidad, también es por esperanza. ¿Quién se va y quién recibe? Los países emisores es de donde la gente se va. Suelen ser países con problemas económicos o sociales. Un ejemplo de estos es México, Honduras, Siria, Venezuela, Cuba, etc. Y después están los países receptores, que es a donde llegan los migrantes. Suelen tener mejores oportunidades. Ejemplo de estos, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, etc. Un dato que puede ser impactante es que Estados Unidos es el país con más migrantes del mundo, con alrededor de más de 60 millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos que viven ahí actualmente. Migrar no es solo cambiar de lugar, tiene efectos en todos lados. Por ejemplo, algunos de los efectos en los países emisores es que hay menos mano de obra joven, familias separadas, entrada de remesas, que es dinero enviado desde el extranjero. También están los efectos en los países receptores, por ejemplo, la mano de obra para trabajos esenciales, aumento en la diversidad cultural y también puede surgir tensiones sociales o políticas. Un ejemplo es que México recibió en el 2023 más de 63 mil millones de dólares en remesas, más que lo que ganamos por turismo. Lamentablemente, los migrantes están conscientes de los riesgos que puede haber. Migrar no es un paseo, a veces es una verdadera pesadilla. Algunos de los riesgos más comunes es la extorsión, el secuestro, ser víctima de trata de personas, la deportación, el abuso sexual o laboral, la extorsión por parte de bandas criminales o incluso la muerte por deshidratación, ahogamiento o accidentes, etc. Un dato
alarmante es que en 2022 más de 850 migrantes murieron intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y el famosísimo tren bestia usado por migrantes centroamericanos han provocado miles y miles de muertes. Pero bien, tenemos que hablar siempre de México. ¿Cómo es México en la migración? Pues bien, México tiene un rol triple en la migración. La primera es que México es un país emisor, es decir, es que una persona o grupo de personas sale para migrar. Y México ha sido históricamente un importante país emisor de migrantes, principalmente desde Estados Unidos. Más de 12 millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos. El punto número 2 es que México es un país de tránsito, que es cuando los migrantes pasan en su camino desde su país de origen hacia su país de destino final. En las últimas décadas, México se ha consolidado como un crucial país de tránsito para migrantes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe e incluso de otras partes del mundo, como es África, Asia, que buscan llegar a Estados Unidos. Migrantes de Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela cruzan México rumbo al norte. Y finalmente está como México de país receptor. Este es el país al que una persona o grupo de personas llega con la intención de establecerse y vivir. México también se ha convertido en un país receptor para algunos migrantes, ya sea porque deciden establecerse allí después de intentar llegar a Estados Unidos, porque han sido deportados o porque buscan asilo en México. Un dato interesante es que las remesas representan casi el 4% del PIB de México y crecen cada año. Pero bueno, migrar no es solo cruzar un mapa, es cruzar miedos, dejar raíces y plantar esperanza en tierra ajena. La migración es un reflejo de la humanidad, de su dolor y su lucha y deseo de vivir mejor. Y bueno, ¿y tú? ¿Qué harías si tu futuro estuviera al otro lado de la frontera? Hablar de migración no es hablar de una tendencia, es hablar de realidades geopolíticas, de desigualdad estructural, de procesos históricos que se repiten. Migrar no es una decisión tomada al azar, es una consecuencia directa de un mundo donde las oportunidades no están repartidas de forma equitativa. El problema no es que la gente se mueva, el problema es que no todos pueden moverse con las mismas condiciones ni con los mismos derechos. Y cuando migrar se vuelve sinónimo de riesgo, persecución, criminalización, entonces ya no estamos hablando solo de migración, estamos hablando de falta de justicia global. La migración no es un problema, es un hecho global con implicaciones económicas, sociales y políticas. Y si no se aborda con inteligencia, visión y responsabilidad, entonces sí, se convierte en crisis. Entender la migración es entender el mundo en el que vivimos. Y no entenderla es quedarse atrás.